Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas tardes, buenas noches, son las 6 de la tarde y me da muchísimo gusto estar con ustedes en otra emisión de Reporte 10. Esta tarde, esta noche, vamos a platicar con una invitada especial, Lilia Arellano. Lilia, buenas tardes, bienvenida. De super lujo. Feliz domingo, Paco. Cuánto te agradezco que tengas la amabilidad de invitarme. Vas a ser acribillada. Los días, ¿verdad? Que se supone que puedo dormir un poco más, que se supone que no le hago daño a nadie. Solo los domingos. Solo los domingos. Pones en pausa el veneno. Así es. Y no necesariamente porque vaya a misa. ¿No vas a misa? No. ¿Y eso? ¿Cómo? Pues porque luego dicen que es uno come santos y caga diablos. Entonces, pues prefiero que no me vean ahí. ¿Ah? ¿Y no prendes la de la televisión? ¿Tampoco? No, pero normalmente rezo antes de salir de casa. Muy bien. Cuando me voy a dormir, no. Porque, oye, pues ya padecí bastante durante el día como para que todavía tenga que dar gracias, ¿no? ¿Gracias de qué? Gracias al día siguiente de que volví a Y si te despertar. preguntan si eres religiosa, ¿qué contestas? Que soy mocha. Pero normalmente un mocho es religioso. Un mocho es un mocho. Un mocho puede no ir a misa, pero no deja de rezar. Un mocho siempre tiene una veladora prendida. Un mocho, de manera inconsciente, trae en el pensamiento a Dios. Eso es un mocho. Hasta cuando estás dándole a alguien, dices, ay Diosito, agárrale También, las manos, no me vaya a contestar. También dícese de los mochos que se la pasan en la iglesia. Bueno, esas eran las mochas de antes, ¿no? Las que vestían de negro, pero además, ve lo que eran las mochas. O sea, las mochas siempre hemos sido las mochas. Iban a la iglesia y contaban todos los chismes del vecindario. Y empezaban, ¿ya supiste el escándalo? Entonces sí Parece? eres mocho. Sí. Sí eres mocho. Basta leer Estado de los Estados para darse cuenta que sí eres No, muy a mocho. veces hasta platicar conmigo y tomarse un café. No necesito Bueno. leer. Y además, las mochas se meten en la vida privada, ¿no? Sí, es lo más sabroso. Las mochas ahí andaban metidas. Oye, No sé ¿viste si que estás sé hablando qué? bien de ti o mal de ti. Esto es como un estereotipo de... Mira, yo como le dije un día al obispo Pedro Pablo, Pedro Pablo no, Elizondo, sí, el de Quintana Roo. Primero él es mentiroso, porque no se llama así, ¿verdad? Tiene otro nombre. Y luego como entró a los legionarios de Cristo, ¿eso es un mocho? Está hablando una mocha. Que dice, mira el señor cura y anda con fulanita, y qué casualidad que menganita le trae sus gallinitas. No, bueno, Sus el galletas. obispo resulta que se llama Nepomuceno, una cosa así. Pero es un hombre muy guapo, es muy atractivo. Debe haber sido de joven, de verdad guapísimo, de ojos claros, blanco, alto, etc. Entra a los legionarios de Cristo, ¿cómo se va a llamar así? No, los legionarios no van a permitir que alguien se llame Melquiades. menos si está o guapo. Nepomuceno. que son hombres de la tradición mexicana, ¿no? Entonces, pues que se cambió el nombre, se lo tuvo que cambiar. Eso me lo dijo él públicamente porque yo le dije, a ver, padre, vamos empezando por decir las verdades, ¿no? Usted no se llama así. No, sí, como no. No, yo sí me llamo. No. ¿Quiere usted que yo diga cómo se llama o lo dice usted solito? No, bueno, mejor yo solito. Entonces luego me retó a que me confesara públicamente. A ver si era capaz. Órale, o sea, llevó el confesionario a los ¿Y medios. se puso la estola para la confesión? No, yo No es era válida. la que tenía que hacer ese tipo No es de válida la confesión, de entonces. ejercicio confesional. No era con él, era públicamente, ante la cámara. Entonces yo no tenía ningún problema, que todos los pecados los he cometido menos matar. Y hay otro que tampoco he cometido,
porque dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. No dice al hombre de tu prójima. Por lo tanto, yo no he pecado. ¿Estás de acuerdo? No obstante, No si he eres, pecado. si eres mocha. ¿No? Y no he Si eres matado. mocha. Todos los demás sí me los he echado. ¿Para qué se hablar? ¿Ya te confesaste? Pues sí. Rápido. ¿y qué absolución te dieron? No, ninguna, se quedó mudo del espanto. No supo, sí, como dice el refrán, se le apareció Juan Diego. ¿Y qué penitencia te aplicaste? No, más bien él se la aplicó y terminó el programa. La penitencia fue para él, no para mí. Oye, pero la podemos ver seguramente en la videoteca de MXN Televisión, esa entrevista. Sí, segurísimo que ahí está. Bueno, y también saludamos a Claudia Rodríguez. Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Tú eres gracias. mocha? No. No eres mocha. No soy mocha. Creo que a lo largo de los años he aprendido también a poner mi ser superior frente a mis actividades, ¿no? Decir, voy, si se puede, si no se puede, pero la verdad es que no soy mocha. No he visto. ¿No te gusta el chisme? Pues, ¿sabes qué? Más que el chisme, yo creo que he visto muchas cosas que suceden en la iglesia, que han sucedido en mi iglesia cercana, la de mi comunidad, y pues hay cosas que simplemente no comparto porque son, pues, dobles caras o exaltan los valores y al final es todo lo contrario. No los aplica. Exacto, ¿no? Entonces, lo critico, mejor me alejo de esa parte de la comunidad de la iglesia, pero creo que sí tengo, por supuesto, que mi ser superior puesto en el lugar donde creo yo que debe de estar y que siempre, no a mi lado, sino delante de mí. Abelardo Qué Martín. bonita habla Claudia. Abelardo Martín, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú eres mocho? Macho menos. Mocho, macho menos. Macho menos y voy a misa los domingos. Y sí pienso en Dios muchas veces al día. Y sobre todo pienso en términos de agradecimiento por todo lo que, por la vida, por mi familia, por mis amigos, y también aprovecho y rezo por mis compañeros de trabajo Gracias. todos los días Gracias. y a todas Ay, horas. no, a mí no me incluyas, óyeme, porque ¿Por qué tú no? de repente has de tener tus pensamientos pecaminosos pues, y entonces la pagamos nosotros. ¿Por qué? Pues, Fíjate, porque a yo lo me mejor reencontré nos con pagan. Dios en Las Vegas, Nevada. Eso te íbamos a preguntar, ¿y tú? Sí, yo, la verdad, durante la infancia sí estuve muy apegado a la iglesia, el catecismo, la primera comunión, etcétera. Pero hubo un lapso bastante amplio en el cual sí me mantuve muy alejado. En rebeldía. No en rebeldía, simplemente indiferente, quizá Creo que como indiferente. que se siente uno adulto, independiente y Sí. todo eso, y como que ni necesitas, ¿no? Pues en nuestros tiempos de jóvenes ¿Y luego estaba cómo estuvo hasta ese de reencuentro? moda, ¿no? Me reencontré con Dios en Las Vegas porque creí que me iba a morir en un avionazo. Éramos un grupo de amigos y decidimos que un día después de haber estado en una pelea de Julio César Chávez, pues iríamos al Gran Cañón del Colorado. Sí. Y pues hicimos los preparativos para ir a una excursión aérea en un bimotor. Almorzaríamos ahí en el Cañón del Colorado y regresaríamos. Pues a la mañana siguiente el piloto nos acomodó por peso. Yo entonces estaba más gordo de lo que estoy ahora. Y por mi peso pues me tocó ir como copiloto, junto al piloto. Y íbamos muy tranquilamente hacia el Cañón del Colorado. Todos mis compañeros iban dormidos, compañeros y compañeras iban dormidos porque la desvelada de la noche anterior. La cruda. No, cruda no, desvelada. Habíamos cenado, habíamos pasado una buena velada. Y todos iban dormidos y yo despierto pues como ayudándole al piloto, ¿no? Y de repente me dice, entre el ruido de los motores, que vamos a regresar, las señas. Y entonces comienzo a ver las válvulas que están en el avión y veo que no hay combustible. Y entonces todo el regreso de medio camino hacia el Cañón del Colorado, hacia el aeropuerto de Las Vegas, al McCarran, pues fue ir rezando y decir que no se acabe la gasolina, que no se acabe la gasolina. Y cada vez la aguja estaba más abajo, más abajo, más abajo. Y llegamos al aeropuerto y entonces le dije, oiga, usted es muy irresponsable, ¿cómo nos lleva sin combustible? Me dijo, no, las válvulas no sirven.
Lo que pasa es que hay mal tiempo en el Cañón del Colorado y por eso no pudimos llegar. Pero recé lo que no había rezado en años, ¿eh? Fíjate de lo que se vale Dios, para Sí. recuperar un alma. Así es. Y a partir de entonces, yo sí mantengo un diálogo constante con Dios. Es un diálogo constante. Así como Claudia lo tiene enfrente, yo dialogo con él. Hay cuestiones, como tú mencionas, que han desacreditado mucho a la Iglesia. Pero yo creo que lo primero que tendríamos que observar, sobre todo cuando dices no me gusta juzgar, es que pues está compuesta de seres humanos y de que así como de repente consideramos a los santos como deidades, como divinidades, y no lo son meros correos, ¿no? Por su cercanía con Dios, pero son el correo, son el transmisor de una petición, y de repente nosotros les endilgamos a ellos los milagros, que es una equivocación. Yo creo que igual hemos considerado a los sacerdotes como representantes de Dios en la tierra, y no lo son, ni siquiera el Papa. Yo creo que ninguno puede tener una potestad de esa manera, como tampoco nosotros tendríamos que ser tan vanidosos para considerarnos hijos de Dios o estar hechos a su imagen y semejanza. Podríamos pensar en que quisiéramos compartir sus principios, sus ideas, su bondad, su creatividad, inclusive para haberlo hecho todo, pero no necesariamente el establecer estamos hechos a su imagen y semejanza. Se me hace que es el primer brote de vanidad absurdo que tenemos en el catolicismo, y yo no sé si en alguna otra religión. Pues de vanidad o de realidad, porque ese tema efectivamente es muy, muy discutible. Yo también, y a mí lo que me da muy buen resultado es separar la institución iglesia de la fe. dentro de la iglesia, la jerarquía eclesiástica de la fe. Porque además, fíjate, hay contradicciones muy grandes. Cuando me ha tocado hacer con sacerdotes, por ejemplo, el Día de Muertos, y empezamos a hablar de las almas, de que te vas, de la resurrección, etc. Y tú hablas de los espíritus malos, o de las fuerzas, o de estos otros renglones que manejan pues el sincretismo, por ejemplo, de la religión cubana, de los santeros o de otras religiones. Entonces lo primero que hacen es entrar en negación. Cuando tú le dices, entonces explíqueme qué hace el grupo tan avanzado, tan estudiado dentro de las universidades que tiene el Vaticano en todo el mundo, estudiando religiones y estudiando el exorcismo. Si no existieran esos espíritus a los que ahora usted está negando, los exorcismos no existirían. Claro. La iglesia no. Entonces entran así, ¿no? Luego tú les dices, bueno, ¿cómo cambió la iglesia de los suicidas, a los cuales no se les permitía entrar al Camposanto? Los Camposantos antes pues eran propiedad de la iglesia, todos los panteones. Y entonces ya ves que eran enterrados de pie o de cabeza, pero fuera del Camposanto. Era un pecado suicidarte. En otras culturas como la maya, hay una diosa del suicidio. Hay otros que consideran que los suicidas mayas, por ejemplo, eran hombres extremadamente valientes, por eso porque se habían resistido a la conquista y por eso se suicidaban. Entonces eran hombres valientes. En el caso de la iglesia, todo fue cambiando. Pero si tú les preguntas qué pasa con el primer suicida de la historia, con Judas, no te saben decir qué pasó con él. Nadie sabe, ¿no? Bueno, de la historia del catolicismo, del cristianismo. Sí. Si tú ves el Viejo Testamento, no hay suicidas. Sí, hay másacres, no hay suicidas. Así es. Bueno, entonces, allá te vas. ¿Y cuántos no lo habrán hecho huyendo de la Santa Inquisición? ¿Qué hicieron? Lo llevaron a un sepulcro, pues, finalmente era un apóstol, o lo dejaron fuera. ¿Qué hicieron con Judas? Como nadie sabe qué pasó después con José. De ahí lo maravilloso del Evangelio según Jesucristo de Saramago, cuando dice que le robaron el burro.
Vamos a tener que hacer una pequeña pausa y seguir platicando de estos temas muy interesantes. Por ejemplo, estas recientes acusaciones de pederastía en la Iglesia Católica. Por ejemplo, también algo que ha llamado mucho la atención, la religión que profesa Andrés Manuel López Obrador. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Regresamos en Reporte 10 con una entrevista sui generis, porque entrevistamos a quien normalmente es entrevistadora. Y pues ya Paco, desde antes del corte, nos dejó la tarea, ¿sí? Con todos estos temas difíciles de los humanos sacerdotes, de la humanidad de la Iglesia y los abusos que cometen quienes pues están o supuestamente son ejemplo y testimonio de fe, de buen comportamiento. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo lo ves? Mira, me parece que la pederastia es un acto deleznable por donde lo veas. Están acusando a 30, ¿o cuántos son? ¿30? Son muchos. En todo el mundo. Y la condena del Papa hacia los de Pensilvania. Pero debería el Papa de condenar a los de Pensilvania y a todos los del mundo. Sí, claro. Y empezando, aquí lo hemos comentado, por estos canales de televisión, por estos concursos de Televisa, de todos ellos que convierten a las niñas en esto de que bailen y de que canten, en auténticas rumberas, hacen fiestas televisivas para la pederastía. Porque la pederastía no solamente es el abuso infantil en los seminarios y todo esto, lo hacen con las niñas también. O sea, no es un asunto de niños nada más, es de niños y de niñas. Entonces la crítica, ahora, muy bien, que porque está el voto de castidad entonces tiene que ser un asunto de mayor relevancia y muchísimo más criticable para quienes tienen una guía espiritual. ¿Pero qué los pederastas no habrá doctores? ¿Médicos cuya misión es salvarte la vida? ¿No habrá psicólogos cuya misión es mantener tu mente sana? ¿No habrá fisioculturistas que están buscando que tu cuerpo tenga
un movimiento permanente, los hay de todos. Los maestros. Entonces, los maestros, o sea, vete al oficio que tú quieras, pero sobre todo a los de formación. No, los abuelos o los tíos. Ahora, tenemos que pueden ser pederastas, ¿verdad? Pero también tenemos otros que pueden tener matrimonios. Morelos tuvo sus hijos y no por eso no resultó todo un héroe para nuestra patria. Muchísimo más importante y más ecuánime y más preparado que el propio Hidalgo, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Bueno, los tenemos que tienen familias completas, pero la iglesia no da a conocer el otro lado. Fíjate, renuncian a su familia, ¿verdad? Te mandan al lugar que sea, en fin, 2 veces de ser. Célibe, o sea, cualquier relación de tipo humano. No tienes dinero. Y cuando llegas a los 70 años te dan una patada por salvación aparte sin ningún derecho laboral después de que trabajaste con ellos desde que ingresaste al seminario. Entonces, ¿en dónde hay mayor crueldad? ¿Por dónde la quieres ver? Porque yo creo que las críticas tendrían que ser... Ahora, deja a los padres que se casen, que tengan una vida normal. Lilia, porque ¿cómo yo te puedo aconsejar algo que desconozco? ¿Cómo tú puedes ir a decirle a un sacerdote, oiga, padre, fíjese que yo la verdad necesito divorciarme, mi marido llega borracho todos los días, esto, lo otro? Pues nada más que el cura sepa lo que es despertarte con el aliento de un crudo todos los días. Ya olvídate que no te pegue, ¿eh? Nomás el puro aliento vas a tener. Como si nunca han tenido una convivencia de esa naturaleza. ¿Cómo te pueden aconsejar? ¿Cómo te pueden decir cómo guíes un hijo si nunca han guiado a un hijo? No en las cuestiones espirituales, sino en las tareas, en andar en bicicleta, en la vida diaria. ¿Cómo le haces? ¿Cómo puedes tú tener una vejez tranquila cuando la vas a tener olvidada? Porque de tu familia a lo mejor tus hermanos ya se murieron, tus papás seguramente ya se murieron, pero usted tiene 70 y pico de años, y los sobrinos, pues eres el tío cura, ¿y ahora qué hacemos con él? Hay ciertas casas de retiro para sacerdotes, ¿no? Sí, bueno, a ver, sí, las hay. Pero resulta que ya no oficias cuando no necesitas. Sí, no trabajas. Entonces, si no trabajas, no te pagan, porque además les pagan por cada misa que dan y no pueden dar más de 3 al día. O sea, laboralmente sí tienes un reglamento a seguir, pero a la hora que te corren, no. Pero yo creo que, perdón Lilia, el tema de la pederastía, como tú bien lo comentaste, pues se da en muchos ámbitos, ¿no? Lo hemos comentado. Entonces yo creo que más allá de tu función o tu misión en esta vida, ¿no? Es, por supuesto, un acto deleznable, porque estás perjudicando la vida de... Estás transformándola. Así es, ¿no? Echándola a perder. Pero creo que en el caso de quien profesa amor, profesa valores, es doblemente, ¿no? Te estoy poniendo el de los médicos, que no es tan importante. Un médico sabe perfectamente bien el daño que te hace un contacto anal. Exacto, bueno. Eso ¿cómo lo hace? Él lo sabe como médico. Exacto, tanto los... Entonces, es imperdonable también. Sí. Un psicólogo. Pero ¿no crees que esto precisamente, el celibato y el que vivan en reclusión tanto tiempo, alejados de la sociedad, en los seminarios, es el ambiente propicio para que se dé esto? Yo creo que debe existir esa libertad. Es decir, tú quieres tener una etapa de preparación como la de uno cuando vas a la universidad, como la de esto, quieres medir, sentir qué es la fe, todo lo demás. Y luego después tú decides si te abres al mundo o no, pero que es una decisión tuya, no una imposición. Claro. Tú lo comentabas hace poco, ¿no? Sí, pues fíjense que justo iba yo a comentar que la actual autoridad religiosa mexicana, don Carlos Aguiar, que es el cardenal y el arzobispo, y es el jefe de la Arquidiócesis de México, acaba de autorizar que, por lo menos en un seminario, ¿sí?, los alumnos, los seminaristas, no tengan que estar recluidos, sino que son 40 seminaristas
que van a vivir fuera del seminario en un experimento que pretende que estos seminaristas vivan lo que tú decías. Por eso, pero la debe ser de realidad libertad. la A ver, sociedad. ¿quiénes se quieren quedar y quiénes quieren salir? Porque hay unos que no tienen a dónde ir. O que son Muchos obligados. entran igual que entran al ejército, Por necesidad. por hambre, Sí, necesidad. por necesidad, Es- igual que muchas mujeres se hacen monjas porque las violaron. Entonces hay que abrir un poco esa libertad. ¿Cómo es posible que se abrieron a una libertad comercial al empezar a sacar a los santos de las iglesias, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque los evangelistas y los protestantes, que no, que nada más hay un solo Dios y que quién sabe qué, y que los demás, y ahí van para afuera. O sea, prestaron oídos a una cuestión comercial. Claro. Dejamos de escuchar música sacra, porque, pues porque había que entrar la rondalla, porque como los aleluyos, aleluya, ¿no? Y bailaban ahí arriba y las negras a bailar, y entonces la gente ya iba más ahí con sus pastores a divertirse, y la iglesia pues era muy aburrida, ¿no? Ora pro nobis. No, tú te recordarás que antes del Concilio Vaticano de 1960, o veíamos al sacerdote todo el tiempo de espaldas, nos Sí, daba la antes espalda. de Juan 23. Antes de Juan 23 O las misas en latín. y las misas se eran en latín, que eran totalmente incomprensibles para todos nosotros. Sí, que fue una verdadera revolución. Eso por un lado, y por el otro, el que las misas ya no fueran más en latín, sino que el se idioma. oficiaran en el idioma de uso común, de uso corriente. En el caso de México, el español, ¿no? ¿Sí? A mí me tocó las misas en latín Sí, y igual. aprender, pues, A todas las rezar oraciones en en latín. ¿En latín? Sí, sí, sí. Sí, y además a las misas con incienso, ¿verdad? Ahora se usa. Todavía lo usan. a la bendición del Santísimo. Sí, padre. No había eso de danos la paz, ¿no? Que no sé qué, y los saluditos allá El adentro, saludo de la paz. ridículos. En fin, además era interesante. Las niñas iban a ofrecer flores en mayo. Sí, ¿No fuiste, pero no? además los mejores novios estaban en las iglesias. ¿Por? Pues porque eran muchachos sanos. Pues no estamos diciendo que... No, cuando Ay, de ibas a la todo, de iglesia, todo, cuando ya. ibas a la... No, te estoy diciendo que te ligaras al cura. Íbamos a las iglesias. No, Y ahí íbamos. Bueno, la cosa está que, fíjate, la iglesia fue perdiendo porque lo comentábamos el otro día, todas las iglesias, la más humilde, tenía su organito. Entonces, esta música educaba el oído. Entonces tenemos cantidad de compositores que no conocían el papel pautado, ni de escribir música, ni nada por el estilo, pero un oído espléndido. Hoy, hace mucho tiempo que son monorrítmicos. Tum, 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 tum. El bubble Ay, gum, como pero, chis. pero hay iglesias, fíjate. Por ejemplo, la iglesia de San Agustín en Polanco es la sede de la Escuela de Música Antigua de México. En órgano. Es una iglesia que tiene 5 órganos y que todos los domingos a las 3 de la tarde, no en horario de misa, hay un concierto, todos los domingos, primer domingo de mes, hay un concierto con los mejores organistas de todo el país. Estás hablando de una iglesia. Sí, claro. De Sí, los sí. miles que hay. Bueno, la iglesia antes se preocupaba por la música, por las artes en general. Es que era como el baluarte cultural de la sociedad. En algún momento lo fue. Por siglos, bueno, Miguel Ángel. Sí, bueno, Rafael, todos aquellos. Vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos a esta interesante conversación. En un momento regresamos a Reporte 10. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.
A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno, se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Regresamos aquí a Reporte 10. Hoy ya le decíamos y usted lo ha estado pues disfrutando más que nada en una charla, entrevista a nuestra querida amiga Lilia Arellano. Qué malos son. ¿Por? Estamos platicando todos, hombre. No, Eres la comandanta. Mira cómo estamos todos. Eres la comandanta. La comandanta. Mira cómo estamos o sería todos. Sor Lilia Arellano. No. Nos va a dejar tarea, ¿no? Nos va a dejar tarea A para ver, la tú almohada. dijiste que el siguiente tema era la religión de López Obrador. Y a Mira, eso vamos. Fíjate. Vamos a verlo irreverentemente. Por partes. Por partes. Y tiempos. Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Bueno, el pez, que por su boca murió. Bueno, en un país en donde, si bien han penetrado otras religiones, etc., la mayoría a lo mejor no sigue siendo un católico asistente a la iglesia. Pero que es un guadalupano, es un guadalupano. De eso, ahí está el día 12 de Guadalupe, los millones de personas que visitan no solamente ese día, sino de manera permanente. Y la Virgen de Guadalupe es la morenita del Tepeyac, ¿verdad? Y el partido de López Obrador se llama Morena. Y yo creo que los del PES no midieron este fenómeno El arrastre. que iba a repercutir entre sus agremiados, porque aún teniéndolos practicando su religión, ninguno niega a la Virgen de Guadalupe. O bueno, ninguno no lo hace de una manera pública, y tampoco muchos de sus feligreses están tan ciertos de la inexistencia de la Virgen de Guadalupe, y aunque lo estén, ya son dogmas de fe. Terminan siendo eso y... O tradiciones. Bueno, entonces dicen, ¿cuál es la religión? Criticaban que se hubiese aliado al PES. Nosotros lo vimos de una manera de estrategia política. Ahorita hay que aliarse con quien sea, pero hay que ganar. Y creo que los del PES no midieron cuál era esta relación, que sin duda alguna y de manera no consciente, inconsciente y tal vez en el subconsciente, el Morena tuvo mucho que ver, tal cual, como Morena. Tanto que quienes se oponían a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador mandaron colocar anuncios espectaculares en varios puntos de la Ciudad de México, precisamente con la imagen de la guadalupana. Y haciendo un exhorto a votar para que la Virgen de Guadalupe no fuera mancillada o alguna cuestión así.
pero era una contracampaña. Sí, claro. Una campaña en contra de Morena, que a la postre, pues la gente, era tan confuso el mensaje, que la gente pensó, la Virgen nos está mandando a votar por Morena, y lo hicieron. Sí, pues, imagínate, ahí fue una buena estrategia como la tiene. Ahora, Muy buena estrategia. Ahora, pero ¿Qué religión? ¿Qué religión tiene Andrés Manuel? algunos dicen que es pastor, otros dicen que no, otros dicen que es católico. Sí. Creo que a estas alturas, y aun cuando se tratara de un pastor con una minoría o de un sacerdote con una minoría, con una mayoría, lo que necesitamos es un buen hombre. Un buen hombre en el sentido del sentimiento, no de la acción y del ejercicio de poder que debe establecer, sino del cumplimiento que también a través de la campaña ha venido haciendo. No robarás, no hurtarás, que de alguna manera... ¿No mentirás? No mentirás, que de alguna manera vienen siendo los 10 mandamientos. Y que la están pacificación, plasmados casi en todas las el no normas. matarás. Y que debieran ser el ejercicio, simplemente el cumplimiento y el ejercicio de una sociedad que quiere vivir en paz, menos con lo de la desear al hombre de tu prójima. Eso sigue siendo válido. Por donde quiera. Acuérdense que de hecho ahora que hablaban de todo este movimiento electoral, ¿no? Partido político electoral, en donde todavía la gente, muchas personas siguen creyendo que realmente es el partido de la Virgen, ¿no? Porque fue una muy buena estrategia electoral, al grado que se le pudo dar la vuelta al mismo Instituto Nacional Electoral, porque a lo que los quiero llevar es a cuando Vicente Fox quiso incluso aparecer en la boleta electoral con el estandarte de la Virgen, y el INE pues se lo prohibió. Y bueno, ya una vez con el mandato como presidente constitucional, acuérdense que pues llegó con el crucifijo, ¿no? A entregárselo a su familia. Y no obstante, como bien dice Lilia, pues fue un muy mal presidente. Que no se eligió por los principios del catolicismo que tanto ostentaba, ¿no? Iba a misa los domingos, que únicamente aprovechaba Vicente Fox junto con Marta Sagún para hacer propaganda política. Era el pretexto ir a misa para hacer propaganda política. Pues andaban utilizando a la fe o su práctica religiosa personal para fines estrictamente electorales. Y sus ¿no? influencias, porque nunca debieron haberles anulado el matrimonio. Claro. Porque ahí la que podría haber solicitado esa anulación era ella. Esa jerarquía. Porque él es el que no podía concebir, ella sí. Él no podía solicitarlo porque pues él era el malhechor, el malhechito, ¿verdad? El impotente, no ella. Y sin embargo la Iglesia, con todos estos movimientos que han sido criticados, porque, bueno, también habría que lo hizo considerar con la señora Rivera también, ¿no? Para que se pudiera casar con Enrique Peña Nieto. Por ahí hablo Es la en jerarquía eclesiástica. Por ahí hablo en alguna de mis columnas que es el poder metaconstitucional de las mal llamadas primeras damas, ¿no? O sea, pero no de ellas, porque ellas podrían decir lo que quisieran, el curita. Acuérdate, Marta Sagún, hasta donde llegó. Eso Margarita fíjate, Zavala. esto por ejemplo de los pederastas y esto, que debiera ser una condena universal a quien sea. Y además no una condena universal, deben de estar en la cárcel. O sea, ¿qué tanto le hacen al cuento? En la cárcel estos y cualquiera, ¿no? Y cancelar esos programas, te digo que son festines para la pederastía y para todos estos señores enfermos de la cabeza. Hay quienes dicen que hasta los comerciales de pañales para bebés. Pero, fíjense, a mí... Es que podrías tú enseñar el pañal, no tienes por qué sacar al niñito ahí. Bueno, las pompas del bebé. Pero A mí lo que me parece que es una buena señal es la discreción en la práctica de la fe que tenga Andrés Manuel López Obrador por una parte, y por la otra su público culto a Benito Juárez. Sí, que eso me habla a mí de una conducta laica basada en principios laicos. Recordando que Benito Una Juárez conducta era practicante pública. católico. Una conducta pública. En lo privado, Benito Juárez practicaba la religión como cualquier otro personaje de su época. Pero en la vida pública, precisamente,
respetaba los principios de laicidad que deben regir al Estado. Y actuó en consecuencia de esos principios, sí, cancelando los metapoderes de que gozaba la jerarquía religiosa en el siglo XIX. Así es. O los abusos que cometían los jerarcas católicos, pues por abusando de su papel en La concentración el manejo enorme de la fe. riquezas, ¿no? Exactamente. La explotación incluso de los que menos tenían. Y hasta ahorita Andrés Manuel López Obrador en realidad no nos ha dado ninguna Consigna. expresión, ¿no? De ese tipo, Sí, lo no cual yo creo sabemos que si es va a misa. bastante republicano, ¿no? Hablando Sí, en claro. cuestiones Laicas. así es. Pero les repito, a mí me basta con que tenga estos pronunciamientos que están muy cercanos a principios que más allá del catolicismo, pues son instrucciones universales, ¿no? De un buen vivir, son reglamentos universales de un buen vivir. Ahora, la Iglesia Católica, pues, conformó toda una estructura de gobierno que la ha sostenido durante 2000 años, pero que al igual que todas las estructuras de gobierno tienen sus etapas ya de decaimiento, de decadencia. Exacto. Y la Iglesia las ha superado en más de 20 o 30 ocasiones, con los Borgia, en fin, con todos los escándalos que conocemos de siempre. Tal vez los más recientes tuvieron ya que ver con el asesinato del Papa de la Media Luna, ¿verdad? Viene una etapa de recomposición, pero luego ahí viene otra caída al grado tal de, bueno, sentir la necesidad de tener dos papas, ¿no? Porque yo no creo que el que está retirado no esté de asesor principal Ratzinger. del que está poniendo la cara, ¿no? Bergoglio. Que ya también dijo, a lo mejor en algún momento yo decido retirarme, ¿no? Y entonces, pues, podrán un tercero que les hará la Santísima Trinidad, ¿no? Pero que les permitirá recomponer la Iglesia, que también creo que es... Que debe estar viviendo, o que está viviendo, una situación muy complicada a nivel mundial. Escándalos financieros. Y su abierta intervención política, que es de siempre, Claro. pero que ahora ha quedado evidenciada en asuntos como Polonia, etcétera, aún en México, ¿no? La intervención que han tenido la Iglesia para frenar el cambio o para alentarlo según la conveniencia política del momento. Pues más Para bien utilizar, frenarlo, ¿no? para utilizar el No, púlpito. porque, por ejemplo, en Polonia fue para derribar un régimen opresor, ¿no? Entonces sí fue un acto de liberación premeditada con Estados Unidos para derrumbar al régimen anterior, el régimen soviético. Pero también lo ha hecho para oprimir, ¿no? Varios pueblos de América Latina, México incluido, son testigos de esa intervención nociva de los jerarcas de la Iglesia Católica en contra del pueblo y en contra del cambio. Pues recordemos cómo se dio la evangelización simplemente, ¿no? Sí, claro. Para empezar. Sí, o mandando mensajes que efectivamente, como dice Francisco, sirven a los regímenes opresores, ¿no? Bueno, los escándalos económicos han sido brutales. El Banco también. Ambrosiano ha sido eje El de... lavado de dinero, las declaraciones de ciertos sacerdotes como que, no, pues una vez que entra el dinerito a las urnas, aquí se limpia, ¿no? Venga de donde venga. La liga del clero en México con el narcotráfico. Recordemos la visita de los Arellano Félix a la Nunciatura, ¿verdad? Entonces, sí hay ejemplos de una decadencia que se ha dado en casi todas las... Bueno, y el principal accionista de HSBC pues, es el clero católico. Lilia, ha sido un placer platicar contigo como siempre. Y más que hayas compartido todos estos conocimientos, que vemos que sí lees los libros que platicas. Vemos que sí lees los libros que platicas. Sí, ¿verdad? Que no nada más es la solapa. No. Pues, parecía que nada más leías, ¿no? Pero sí los lee. ¡Qué malos son! Te No, agradecemos. bueno, te vemos. Híjole, después de conocerme tantos años, ¿y sigues desconfiando de mí, Paco Rodríguez? Pues es que dices, yo leo en el avión, pero yo en el avión duermo, entonces supongo que también duermes tú. Hay que checar Fíjate que la no. fuente. Para nada. Pues ha sido un Para placer nada. platicar contigo sobre estos temas. Muchas gracias, Lilia. Oigan, invítenme a su programa que lo ve más gente que a los míos.
Hoy sí rompemos récord de vistas por ti. Claudia Rodríguez, gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches. Abelardo Martín, gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, Lilia. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que la próxima semana, también en este mismo espacio, a esta misma hora, nos sintonice en otro Reporte 10. Soy Francisco Rodríguez. Buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros. Aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.